Releernos, el taller de lectura y escritura creativa en clave de género de la Asociación El Arca. En la sesión número 7, Fernando González, psicólogo y docente de la Universidad Nacional, nos habló sobre educación sexual integral. A todos y todas, muchas gracias por estar acá. Vamos a hacer un conversatorio sobre un tema que me parece que siempre tiene algo que decir, que es la sexualidad, la salud sexual, los derechos sexuales. Y quisiera, presentarme. Soy Fernando González. Ya he venido trabajando aquí hace unos buenos años, unas 2 décadas atrás, con un grupo de estudiantes de la Católica. Intentamos hacer una apuesta de un programa de educación sexual para la institución. Avanzamos un poco, pero obviamente nos quedó muchísimo por hacer. En esa época, para comenzar, nos dimos cuenta que prácticamente todos los materiales que tenemos en sexualidad son visuales. Las presentaciones en PowerPoint, videos, ¿sí? Y entonces nos encontramos que aquí teníamos que pensar la cuestión de otra manera, comenzando, por ejemplo, por muñequitos y muñequitas sexuados, ¿sí? Que ustedes pudiesen tocar, palpar, hacer en su memoria la imagen de qué estamos hablando. Ahora, con todo el desarrollo tecnológico, pues tenemos esos computadores que nos ayudan a traducir todo esto, los podcasts, o sea, otro tipo de herramientas que hace 20 años no existían, ¿sí? Entonces es un reto trabajar el tema. Como ser humano tengo un problema de astigmatismo y miopía. Lo he controlado durante mucho tiempo, con anteojos y con cuidado. O sea, mantengo cada 2 años, cada año yendo al oftalmólogo y optómetra, porque sé lo importante que es esto para todos los seres humanos. Y tengo hipoacusia, que es una digamos, deficiencia auditiva neurosensorial. Por eso les pido que cuando me hablen duro. Tengo mis audífonos y todo, pero pues no está de más. Entonces sé lo que es tener una condición de estas a nivel digamos, sensorial. He pasado por todos esos problemas, digamos, de estigma, de discriminación, de burla. Cuando no escuchaba bien, entonces, pues claro, me tocaba preguntarle a la gente, por favor, ¿me puede repetir? Y me habla de frente y un poco más duro, ¿sí? Y uno de profesor, imagínense que eso es una herramienta, lo que es la voz y la audición clave. Bueno, con la no compensas. Pero no me dejé vencer, porque mucha gente lo que hace es aislarse, no consultar al médico, darle pena de usar los dispositivos, ¿sí? Y Catherine me conoce hace unos buenos años en la Universidad Nacional. Soy yo, Lorena. Ella es Catherine Lorena, pero yo siempre le digo Catherine. Y entonces comencé a darme cuenta que podía controlar el problema auditivo y seguir siendo una persona funcional, ¿sí? Que es maravilloso. Y cuando no escucho, simplemente le digo a la otra persona, mira, no te escucho, tienes que hablarme un poco más duro, tengo un poco de hipoacusia, y si la otra persona se burla de mí o algo, le digo, como dijo la vicepresidenta, de malas. Sí, porque yo quería hablar con usted, pero si usted no quiere conmigo, pues de malas. Sí, entonces comencé trabajando mi carrera todo el tema del consumo de sustancias psicoactivas, o sea, de alcohol, de cigarrillo, de cafeína. Luego pasar las drogas más pesadas, la marihuana, la cocaína, la heroína, pero estudiándolas, no consumiéndolas. Y en la era del hielo, yo le digo la era del hielo hace unos 30 años, comencé a darme cuenta que las drogas muchas veces estaban relacionadas con la sexualidad. ¿Sí? Bien sea porque bajo el efecto de una sustancia psicoactiva, si uno tiene relaciones sexuales, puede no estar en uso completo de sus cabales. Y entonces puede tomar decisiones erróneas, como por ejemplo no ponerse condón. ¿Sí? Había un programa que se llamaba Betty la Fea, y entonces don Armando iba tomando whiskycito, creo,
para ver bonita a Betty. Entonces el alcohol es un embellecedor también para la sexualidad y nos hace cometer errores. Entonces también estaba el VIH, el VIH-Sida. Y en esa época se hablaba de la transmisión a través de las agujas que compartían las personas que consumían drogas. Pero a mí me llamó por eso la atención fue la sexualidad como tal. Entonces comencé a meterme en ese tema de la sexualidad mirando mi propia sexualidad como hombre. ¿Cómo era mi sexualidad? ¿Sí? Machista, dominante hacia las mujeres, yo soy heterosexual. Bueno, y comencé a darme cuenta que eso no estaba bien y a cambiar mi comportamiento. ¿Sí? Entonces vengo a hablar un poco con ustedes de esa experiencia, pero también de lo que ustedes deseen hablar. He hecho algunas preguntas. Lorena me conoce de que siempre hablo a través de preguntas. Entonces quisiera hacerles algunas preguntas y sobre ellas vamos dialogando, ¿les parece? Claro. Si hay alguna pregunta que ya ustedes tengan y quieran hacerla con muchísimo gusto. ¿Sí, Lore? Sí, solo recordarles, chicas, como siempre, que este espacio está siendo grabado, que si hay algo que ustedes deciden que no salga en el video, nos dicen al final. Y, como siempre, que este es un espacio seguro donde ustedes pueden hablar de lo que quieran. ¿Listo? Gracias. Gracias. Yo le voy a decir Catherine, que lo conozco así entonces. Ah, no, tú no puedes decir así. Tú sí Además, estás acostumbrada. Había un programa que se llamaba La Bella y la Bestia. ¿Sí? Y el protagonista era un hombre que era mitad ser humano, mitad fiera. Y tenía una novia que se llamaba Catherine. Yo me acuerdo mucho de él. Y él tiene una voz así toda gruesa. Catherine. Sí. Entonces Lorena se... Entonces, si me deben decir así Catherine es porque estamos hablando de eso. Una primera pregunta para todos y todas acá es si usted tuviera la oportunidad de armar un programa de educación sexual, ¿qué temas le gustaría incluir? ¿Qué temas le interesan de su sexualidad? Esa es la primera pregunta. Te cuento. Dale. Si quieren me van diciendo sus nombres, por favor. Vale, mi nombre es Andrea. Andrea. Bueno, te pongo más o menos el contexto. A mí me gusta, pues, digamos, abarcar de diferentes temas, más porque, pues, también en cierta manera, pues, compartimos en cierto modo un poquito la profesión, porque yo también soy docente, yo enseño inglés, bueno, y tengo como diferentes tipos de conocimientos y hago otro tipo de capacitaciones también. Un tema que me sería súper útil y que yo lo abordaría porque veo que a pesar de que los colegios lo han implantado, mucho público, sobre todo joven, lo ha olvidado, lo pasan por alto, no le prestan la debida atención como se debe e indiscutiblemente tienen que hacerlo en los métodos anticonceptivos. Ajá. Indiscutible, o sea, pero explicarlo de una forma así súper exhaustiva, profunda, que sepan cuáles son convenientes, para qué sirven, cómo se utilizan, qué contraindicaciones tienen, cómo hacer la prevención, porque muchas chicas de 12, 14 años se embarazan. O sea, pues está bien que puedan, pues, descubrir su sexualidad, disfrutar su adolescencia y todo lo que tú quieras, pero siempre bajo una conciencia responsable de que si no quieren afectar su vida, pues definitivamente se cuiden, ¿sí? Porque después lo están lamentando. Yo lo tengo con una experiencia básicamente en mi familia con una prima que ya tuvo al niño, el mayor, en este momento el chico tiene 15 años prácticamente y lo tuvo de 17, y en esos momentos mi prima era una reina experta, que ya no tuvo nunca, o puede que haya tenido orientación, pero no, se le olvidó, lo pasó por alto. Y no habiendo estado contenta con eso, como a los 6-7 años volvió y quedó embarazada de otro muchacho, y en la familia los papás le rechazaron cuando estaba en embarazo, estaban hasta pensando en hacerla abortar, estaban pensando en rechazarla, o sea, la pobre se vio en la angustia más grande, ha sacado adelante a sus hijos, sí, fue una odisea total, pero eso se pudo haber evitado porque se originó en el descuido y en la falta de conciencia de no saber cómo cuidarse. Entonces, pues, sí, Muchas gracias, Andrea. Como esencial. Perfecto, ya hablaremos de métodos anticonceptivos. ¿Algún otro tema? Yo. Dale. Yo ¿Tu creo nombre? que Camila. Yo ¿Camila? creo que es Camila, sí. Camila, gracias.
Yo creo que sería muy importante hablar de las partes, por ejemplo, lo voy a decir partes privadas o genitales, en la infancia, porque pues en muchas ocasiones los niños no saben, por ejemplo, cosas sobre sus genitales, no se les explica, por ejemplo, que una persona extraña le esté tocando sus genitales, pueda llegar a hacer abuso sexual. Y creo que eso es importante porque uno, pues desde la casa debe saberlo, pero creo que desde diferentes programas tienen que inculcárselo para que el niño pues sepa lo que está pasando y también sepa acudir a alguien, ¿no? Como, bueno, tal persona me tocó, le puedo decir a mi mamá, le puedo decir a mi papá, a mi tía, lo que sea. Gente de confianza a la que pueda acudir y saber lo que está pasando y no se quede callado porque no sepa qué está pasando con su cuerpo y qué están haciendo realmente. Gracias, Camila. Yo. Por aquí y luego Catherine. Mi nombre es Miriam. ¿Cómo es tu nombre? Miriam. Miriam. Pienso que los métodos anticonceptivos, pero por ejemplo también para nosotros como personas no visuales, el hecho de poder palpar, de poder tocar. Personalmente tengo un hijo de 22 años y no sé poner un preservativo, tengo mi pareja. Siempre meto las uñas, siempre, no estoy contando mis intimidades, no, pero entonces es complejo. Y pues frente a eso, como pues soy madre soltera, llevé a mi hijo a planificación familiar a la EPS para que le enseñaran a poner un preservativo. Me pareció terrible que la enfermera cogiera un esfero y le enseñara en un esfero a poner un preservativo. Yo decía, por favor, ¿esto qué es? No sé cómo lo hagan, no me interesa verlo, Claro. pero sí me parece supremamente importante que se incluyan esas cosas y más nosotros, por ejemplo, poder tocar, poder saber, poder cómo se coloca, cómo se hace. Bueno, excelente. Ya te doy la palabra, Catherine. Esto, digamos, podemos hacer una charla muy genérica sobre los diferentes temas y vamos avanzando porque creo que son temas fundamentales para el desarrollo humano. Muchas gracias, Catherine. Sí, yo creo que pondría dos cosas. Lo primero es empezar a hablar del cuerpo sin tabúes. Creo que hay un ¿Empezar a hablar de qué, perdón? Del cuerpo sin tabúes. Creo que perfecto. ha habido un gran problema en la educación sexual y es que se sataniza un poco el tener sexo, ¿no? Digamos que siento que la educación está más para el no tenga, no haga, no coja, no ponga y no para el hágalo con responsabilidad, hágalo con estas precauciones, ¿no? Entonces creo que si pondría un espacio donde se hable del cuerpo sin tabúes, donde además porque claro, si hablamos de educación sexual integral aplicada en los espacios escolares pues, formales, generalmente son para niños y adolescentes, ¿no? Y generalmente en la adolescencia pues hay mucho morbo alrededor de lo que es el cuerpo y de cómo se explora el cuerpo y de todo lo que sucede con el cuerpo. Entonces eso sería lo primero. Y lo segundo sería hablar, nuevamente ya lo mencioné hace un ratito, y desde la sexualidad, sin estos prejuicios y sin dejar de hablar desde el placer, no dejar de hacerlo como desde lo malo, desde el miedo, desde la negación, porque al final pues eso en algún momento de nuestras vidas va a pasar. Y creo que es mucho más fácil si nos orientan desde existen estas posibilidades, cuídense, ¿cierto? Existen estas maneras, cuídense y no decir no lo haga porque es que es terrible, es cochino, es malo, ¿no? Entonces creo que esas serían las cosas que yo incluiría. Muchas gracias. Tocas un tema muy diferente, que es el tema del placer. En sexualidad esto se le llama erotismo, ¿sí? ¿Alguien más quiere opinar, plantear qué tema le gustaría conocer sobre la sexualidad? Los hombres también pueden aportar, ¿no? Así que tranquilos, nuestros camarógrafos todos y todas, la charla abierta. Yo creo que ya más o menos, Liliana. ¿Tu nombre, perdón? Liliana. Liliana. Lili. Sí. O sea, Liliana. Sí. Liliana. Lili, sí. Sí se lo articulé bien porque mi problema es articular el lenguaje. Sí, pero también. Pienso que ya más o menos han planteado lo básico. Yo, por ejemplo, me acuerdo mis inquietudes. Yo también soy psicóloga y también he trabajado la temática pero pienso eso, que ese desconocerse uno mismo.
que es como el primer bloqueo que uno tiene frente a tantas cosas que hablamos de autoconocernos, ¿no? De poder, lo mismo que dice, en el autoerotismo, la dificultad de empezar uno a sentir, ¿sí? Porque ese sentir no lo hemos negado siempre, esa primera parte. Y lo otro sí me parece que es muy delicado también, son esta cantidad de infecciones sexuales que hay, toda cantidad que generan muchos problemas con los otros, la gente nueva, ¿no? Que fuera solo en uno, pero hay otros que generan, ¿cierto? Hijos que vienen, esa parte me parece muy delicada. Y lo otro que más adelante de pronto es una inquietud que tengo aquí con todas, es acerca de toda esa clasificación que hay a nivel de las distintas posiciones, frente a la sexualidad, ¿cierto? Las distintas, cada persona la asume, su sexualidad. Ok, sí. Como las identidades. Las distintas identidades que hay, que ahora inclusive hay una cantidad, yo veo ya LP y ya lleva hasta más, y no sé qué, realmente yo no sé a ustedes, pero dentro de mi ejercicio que estoy haciendo, allí vengo, quiero tenerlo todo claro para poder seguir con mi ejercicio. ¿Alguien más? Comenzamos con algunas de esas y si alguien tiene alguna otra pregunta la vamos a agregar. Esto es muy importante porque aquí podemos volvernos a encontrar en otro momento y seguir avanzando en nuestros temas y yo puedo preparar un poco más a fondo el tema. ¿Sí me entienden? Me interesa mucho vincularme y poder aportar. ¿Sí? Entonces, los métodos anticonceptivos, como su nombre lo indica, anticonceptivo, o sea, no concebir, porque también hay métodos proconceptivos, ¿sí? O sea, para personas que no quieren, anticonceptivos, y para personas que quieren embarazarse, proconceptivos. Tenemos las dos dimensiones. La humanidad, en este momento, 2023, está sufriendo un déficit ya de embarazos. ¿Quién creyera? O sea, un señor que llamaba Malthus, que era un sacerdote, por allá en 1800 tal vez, que hizo unas proyecciones y dijo, por allá en el año 2000 seremos 20.000 millones de personas y no habrá alimento para tanta gente. Entonces puede ocurrir que comencemos a tener un problema de explosión demográfica y de hambruna. Pues actualmente somos más o menos 8.000 millones de personas, o sea que no se cumplió esa primera propuesta. Segundo, menos mal. Segundo, nunca antes el ser humano había producido tanto alimento como ahora. Ahora podemos alimentar hasta 10.000 millones de personas. Lo que pasa es que está mal distribuido. Exacto. ¿Sí? Hay lugares de los países desarrollados donde se desperdicia mucha comida. Bien, entonces, actualmente, ¿quiénes son las personas que más se están embarazando? Las personas de los países pobres, principalmente entre 10 y 25 años de edad. Imagínense un embarazo infantil entre menor de 18 años, niñitas de 10, 11, 12, 13 años con 1 o 2 bebés. Eso es algo terrible para su vida y para la vida de sus hijos e hijas, ¿sí? Entonces, los métodos anticonceptivos los hay de varios tipos. Los más usuales son los que intervienen sobre el cuerpo de la mujer. ¿Sí? Miren cómo los hombres muchas veces hemos ejercido esa presión científica para actuar sobre el cuerpo de la mujer. Por ejemplo, cuando una mujer se toma una píldora anticonceptiva, ese químico actúa sobre su cerebro. Primero va el hipotálamo, hipófisis. El hipotálamo es el centro regulador, digámoslo así, del sistema endocrino. La hipófisis es donde se producen los factores liberadores de esas hormonas. Y allí le manda la orden al ovario de no madurar un óvulo. ¿Sí? Pero primero pasa por su cerebro. Entonces miren lo invasivo que es los métodos hormonales. ¿Sí? Por eso muchas veces es más fácil utilizar un preservativo para hombres. ¿Sí? Porque primero es un método que no le hace daño al hombre y tiene doble protección.
Doble protección significa un condón para prevenir una infección de transmisión sexual y un embarazo. ¿Sí? Entonces es tan fácil educar a los hombres para que no asumamos nuestra responsabilidad anticonceptiva y erótica, pero no lo hacemos. Lamentablemente no lo hacemos. ¿Sí? Hay otros métodos, como por ejemplo el dispositivo intrauterino. Hay otros como por ejemplo unos que duran muchos años, que se ponen en el brazo de la mujer y que son unas digamos barritas y que funcionan por 2, 3, 5 años. El Yadel, esas son hormonas que entran al organismo de la mujer y le dicen al ovario: no madures óvulo. Si no hay óvulo, no hay que fecundar y no hay embarazo. Muchas veces hay mucho temor porque estos métodos anticonceptivos hormonales no generan menstruación. De la mujer, al no llegar la menstruación, que es una señal de que no está embarazada, cree que está embarazada. ¿Sí? Entonces allá es. Pero hay otros problemas más serios. Un artículo de este año de una revista muy importante llamada The Lancet plantea la asociación entre determinados tipos de cáncer y el consumo de métodos anticonceptivos hormonales. ¿Sí? Entonces, lo que se está pidiendo es tener muchísimo cuidado, que sean formulados, no abusar de ellos. ¿Qué significa abusar de ellos? Si tú estás tomándote las pastillas anticonceptivas, que son 21 de 28 del ciclo 28, y un día se te olvidó, al otro día te tomas 2 pastillitas, pero otra vez en el mismo ciclo se te volvió a olvidar y tomas otras 2, ese método tal vez no sea para ti. Tu cerebro va a comenzar a leer cosas que no son. ¿Sí? Bien. De tal manera que debemos tener mucho cuidado. Hay inyecciones anticonceptivas de 1 y 3 meses. Hay estos métodos de implantes también. Hay dispositivo intrauterino también con una carga hormonal. Para los hombres, el único método anticonceptivo es el condón. Se habla, por ejemplo, de cuando tenemos el pene en la vagina, si somos heterosexuales, retirarlo y eyacular por fuera. Eso no sirve. Eso es mentira, sí. Eso no sirve porque cuando estamos hablando de sexo, pues acaban de llegar 2 personas. Hola. Cuando el hombre tiene una erección, nosotros generamos un líquido preseminal, preeyaculatorio, porque los hombres por donde orinamos, eyaculamos. Entonces con ese líquido se limpia la uretra, pero ese líquido puede llevar algunos anticonceptivos, algunos espermatozoides. ¿Sí? Disculpen. Y entonces, si con un solo espermatozoide que tenga contacto con los labios menores o mayores de la mujer, puede llegar hasta el óvulo. Uno solo. Es más, muchas veces, por ejemplo, los novios y novias se ponen a jugar eróticamente y puede eyacular en el regazo de ella, entre sus piernas, sin penetración, y ella puede quedar embarazada, siendo virgen. O sea, miren que esto de la fecundación es algo maravilloso, ¿sí? Pero lamentablemente hay muchas mujeres que no quedan embarazadas a pesar de tener relaciones sexuales. Claro, no se pongan ustedes a esperar que utilicen su método anticonceptivo. Entonces, para concluir, tenemos una gran gama en este momento de métodos anticonceptivos. Hay uno solo para los hombres, el condón, y muchísimos para las mujeres. ¿Sí? Entonces, yo les recomendaría 2 cosas. Depende de su estilo de vida sexual. Si usted tiene una pareja estable, es decir, con la que convive a diario, ¿sí? Pues tal vez a usted sí le sirva un método anticonceptivo hormonal de larga duración, si no quieren quedar embarazados, ¿sí? Si usted tiene una pareja que, digamos, la ve una vez al mes o cada 2 meses, pues utilizar preservativo punta pipí, condón. ¿Sí? No es, o sea, yo no vería la ganancia en que usted utilice anticonceptivo hormonal. Es una carga hormonal que no necesitas,
que no te va a servir, ¿sí? Entonces, esto depende. Y cuando decidan utilizar un método anticonceptivo, vaya al ginecólogo. Que el ginecólogo examine tu cuerpo y mire cuál es el mejor método anticonceptivo para ti, ¿sí? Si tienes muchas parejas sexuales, es mejor utilizar el método hormonal y el condón todas las veces, ¿sí? ¿Ok? Bien, voy a vincular este tema con el de infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual, algunas son curables y otras son para toda la vida. Las curables, está la gonorrea, la sífilis, la clamidia, bueno, y hay otras que no, como por ejemplo puede ser el herpes, puede ser el VIH, el papilomavirus, ¿sí? El virus de papiloma humano, que prácticamente nos acompañará toda la vida, que se pueden hacer tratamientos para reducir la carga viral y volverse indetectable y que no transmita, pero muchas veces no se puede eliminar del cuerpo humano, ¿ok? Una persona que tiene VIH, ojalá lo sepa muy pronto, para que comience un tratamiento que se llama antirretroviral. Esos tratamientos básicamente hacen que la cantidad del virus descienda. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que usted se va a tomar un cafecito y entonces usted dice, démelo expreso. Expreso es como si fuera aceite de café, bien denso, ¿sí? O sea que tiene una alta carga de cafeína, está concentrado con cafeína, ¿cierto? O Fernando dice, démelo clarito, ¿sí? Entonces baja carga de cafeína. Lo mismo ocurre con el virus. Cuando una persona se infecta y no toma antirretrovirales, aumenta la cantidad del virus en su organismo y sus fluidos se vuelven más infectantes, ¿sí? Entonces, para bajar la carga viral, la cantidad del virus, hay esos medicamentos antirretrovirales. Cuando se descubrieron hace unos 25 años, la persona tenía que tomar al día 12-16 pastillas. Y muchas veces eran tan fuertes que le comenzaba a dañar los riñones, el hígado, ¿sí? O sea, era más cruel el remedio que la enfermedad. Actualmente se toman una pastillita triconjugada cada 24 horas, o sea que han mejorado muchísimo la calidad de vida. Y prácticamente en ese momento ya la gente no se muere de SIDA. SIDA es haga de cuenta que usted tiene la gripa, el virus de la gripa, pero no tiene moquitos, no manifiesta la gripa. Entonces, el VIH es el virus. El SIDA ya es la última manifestación del virus sobre el organismo, cuando ha debilitado el sistema inmunológico. Y cualquier cosa te puede matar. Entonces, lo que hacen los antirretrovirales es bajar la carga viral y que la persona no enferme por VIH. Y que si tiene una relación sexual no transmita el virus. Ustedes, la mayoría, son mujeres acá. Imagínense una mujer infectada con VIH y que quiere embarazarse. ¿Sí? Es posible. Entonces, hay varias formas. Uno, primero, antes de embarazarse, que sepa si está o no está infectada. O sea, que vaya al médico y le diga, mire doctor, yo quiero con mi pareja quedar embarazada, pero quiero primero saber cómo estoy, si tengo la infección, si no la tengo. Si la tengo, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Porque también pueden ustedes decirle, es posible que hagamos un tratamiento previo al embarazo, bajemos la carga viral y de esa manera la persona pueda quedar embarazada. Ahora, ¿cómo va a quedar embarazada? A través de una relación sexual común y corriente, o sea, sin protección, o a través de un método, digámoslo, de fecundación que se llama in vitro, que es tener el óvulo y el espermatozoide por fuera, en un tubito de ensayo se fecunda y luego se le implanta en el útero a la señora, ¿sí? Y ahí garantizamos que no quede infectado el señor que la va a embarazar, por ejemplo. Es decir, en el siglo XXI tenemos muchas posibilidades. Ya no podemos seguir discriminando a las personas que tienen una infección. Hay que ayudarles a salir adelante. Y entre más rápido se les ayude, mejor.
¿Estamos? Bien. ¿Alguna pregunta sobre métodos anticonceptivos hasta ahí? Tengo una. Dale, Andrea. Bueno, tú hablabas de que si de pronto hubieran personas que tuvieran parejas esporádicamente, utilizar preferiblemente los hombres condón, pero ¿qué pasa si la persona o si el hombre se niega? O sea, ahí pues yo he sabido, no sé, tú me corroborarás, que existe el condón femenino. Sí. ¿Y cómo es o cómo se utiliza? O sea, ¿es diferente al masculino 100% o es igual? Porque pues, yo he oído sobre eso, pero ni idea. Andrea hoy está muy activa. Muy bien. Si eso también está, o sea, lo tienen como en droguerías para que vaya pues una persona y... Porque yo lo que he sabido es que un hombre va a una droguería y compra su condón. Sí. Entonces, pues, Sí, es que en ese sentido nosotras por lo menos, pues al menos en nuestro caso, bueno, no sé mis compañeras, pero yo lo he escuchado mucho, pero que yo sepa cómo es, si es igual a uno masculino, y si realmente uno no quiere, porque te lo digo, mira, yo en los momentos en que tuve, porque ya no, pues yo siempre planifiqué con pastillas y ahorita cuando tú estabas describiendo la situación me identifiqué tal cual, porque me dieron unos efectos, me subí de peso terrible y me pegué unos sustos terribles porque en efecto llevé meses en que no tuve periodo. Decía, ay Dios mío, y mejor dicho a pedirle a Dios, y ya cuando me llegaba Ay, si no era, ay Dios mío. Bueno, gracias Dios. No lo vuelvo a hacer. No, es que por eso es que ahora yo me cuido, o sea, no, yo de por sí ya, bueno, mis compañeras supieron de una terrible experiencia que yo tuve, y yo la verdad, es muy raro que yo tenga relaciones, muy raro, así físicamente hablando. Yo de hecho por eso pues he tenido novios a distancia y yo sé que también existe, obviamente que no es lo mismo, lo de la práctica de sexo virtual, obvio, no es lo mismo, pero por lo menos en ese sentido uno tiene la seguridad de que pues no pasa de ser virtual y que uno no va a tener consecuencias de ninguna clase. O sea, digo en cuanto a embarazos, bueno, bien, pero en físico sí le toca, a mí por lo menos, yo a raíz de lo que me pasó, digo, yo si no tengo una seguridad de cuidarme, prefiero no tener relaciones. Porque no, y una persona, un hombre que se niegue y diga, ay no, yo también no quiero usar, no, Tampoco. no. Miren lo maravilloso que es la experiencia que ustedes han tenido y cómo, gracias por compartirla, que es una cuestión muy personal y es de respeto. Y vamos por partes. 1. Hay condones para hombres y condones para mujeres. Los condones para mujeres son mucho más costosos, son muy aparatosos para utilizarlos. Hay varios tipos de condones. Hay uno que es como el condón femenino, pero es una bolsa mucho más grande y que tiene un aro que se introduce en la vagina de la mujer y se deja allí hasta que termina la relación sexual. Esto con el fin de que no se salga el condón de la vagina. ¿Sí? Segundo, hay otros que venden que pueden, digamos, colocarlo las mismas mujeres en la droguería, los venden, son como de poliuretano, pero suena como un plástico del supermercado. Muchas veces no es fácil porque las mujeres muchas veces no manipulan sus genitales, o sea, no están bien relacionadas con ellos, entonces toca introducir 2 dedos y meter el condón bien adentro de la vagina. ¿Sí? Entonces, no ha sido fácil poner los condones femeninos entre las mujeres y que los van a utilizar fácilmente y a un bajo costo. Entonces, digamos que es muy complicado. Yo llegué a encontrar condones, por ejemplo, que llaman panticondones. Los panticondones tenían una abertura en la parte de adelante y sin quitarse el panty, la persona metía los dedos entre su vagina y allí desplegaba un condón de poliuretano. Entonces no había ningún problema, ni siquiera se quitaba el panty, pero resulta que las paredes, digamos como los filos de donde entraba, molestaban el pene. ¿Sí? No era tan fácil, era mucho más como una cuestión, digamos, de comercialización que facilitar la relación sexual.
¿sí? Entonces, muy difícil el uso de los condones femeninos. Si ustedes pudieran aprender a utilizarlo sería maravilloso, porque ustedes tendrían el control de la situación. ¿Qué pasa con un hombre que no quiera utilizar condón? Ya te doy la palabra, Catherine. Es relacionado con lo que estabas diciendo. Tú decías que eso no se consiguen a bajo costo, pero quisiera saber también de los lugares en donde se consiguen, porque claro, uno va a un condón y lo busca en la droguería, lo busca en el almacén de cadena, lo busca, pero yo por lo menos no he sabido, digamos que tampoco porque nunca he preguntado, porque tanto el tema no se habla mucho, dónde se consiguen estos condones femeninos. Correcto. Los hay en algunas farmacias de cadena, como Cafán, Colsubsidio, El Éxito, en Profamilia, ¿sí? En Profamilia son más baratos, de alta calidad. Allí venden también lubricantes. Por ejemplo, para los hombres, 100 condones pueden valer 40.000 pesos. O sea, a 400 pesos cada condón me parece muy bien, ¿sí? Creo que todavía venden condones femeninos y tienen toda la gama de anticonceptivos y te pueden hacer una asesoría anticonceptiva. Algunas EPS tienen convenio con Profamilia, ¿sí? Entonces puedes pedir la cita. Sé que Sura tiene convenio con Profamilia, entonces puedes pedir la cita en Profamilia y te hacen toda la asesoría. ¿Ven? Pero volvamos al hecho que no quiero dejar pasar. ¿Qué sucede si un hombre no quiere ponerse el condón? ¿Qué es lo más usual? Pues mi recomendación, si yo fuera mujer, yo no tendría relaciones sexuales con esa persona. ¿Sí? Porque si es conmigo, seguramente con otras parejas lo va a hacer. Hay 4 tipos de infecciones de transmisión sexual: por hongos, por bacterias, por virus y por parásitos. Estos animalitos no tienen sentimientos, ¿sí? Entonces él le dice a la mujer: ¿tú no confías en mí? No, en ti sí, pero no en las infecciones, ¿cierto? O sea, no tiene nada que ver. Entonces, la recomendación es sin preservativo ni vivo. Y me parece muy bien lo que dice Andrea del sexo virtual. Y ato allí varias preguntas, una de Catherine sobre el cuerpo y otra sobre autoerotismo. Miren, cuando uno hace sexología clínica, casi que el 50% del trabajo inicial es educación sexual. La gente no conoce su cuerpo, no conoce sus genitales y, lo más interesante, no conoce la fisiología del erotismo. Pero esto es un problema en la humanidad. Hasta el año 2005 no conocíamos el clítoris. 2005. Imagínense, 2000 años desconociendo cómo es el principal órgano erótico del placer de las mujeres. Y fueron las mujeres las que se metieron a estudiar fuertemente cómo es el clítoris. Lo descubrieron y encontramos allí que hay una estructura altamente vascularizada. Vascularizada significa que tiene bastante influjo de sangre, pero también de células nerviosas, de neuronas. Las neuronas son las células del sistema nervioso central que conducen la información, en este caso sensorial. Entonces, una persona, por ejemplo, que aprende a tocar su clítoris, a disfrutarlo, puede llegar al orgasmo por sí misma, ¿sí? A cualquier edad. Esto a cualquier edad es desde que nacemos hasta que morimos. Lo que pasa es que uno cree que ya porque cumplió 50, 55 años ya no estoy para eso. No, toda su vida. Es más, ustedes podrían, hay algunas teorías masculinas que plantean que hay una superioridad erótica en las mujeres. Las mujeres muchas veces pueden llegar con una sola penetración a más de un orgasmo. O sea, pueden ser poliorgásmicas, muchos orgasmos en una sola penetración. Los hombres occidentales, si no eyaculamos, no llegamos al orgasmo. ¿Sí? Entonces, allí estamos hablando de eso. El cuerpo humano, cualquier parte del mismo puede erotizarse. Entonces, comencemos por los órganos de los sentidos. ¿Sí? Por ejemplo, una música agradable, unas caricias, el tacto, el calor, el roce,
El olfato. El olfato. Miren, por ejemplo, muchas veces si tu pareja suda, para algunas personas es molesto, para otras puede ser excitante. Sí. En la historia del ser humano, cuando no habían desodorantes, había lo que pasa con los perritos y perritas, las feromonas. Entonces casi que el hombre podía identificar cuando la mujer estaba más dispuesta para tener una relación sexual. Pero ahora con la polución, con todo eso, ya no alcanzamos a oler eso y hemos perdido el olfato. Por eso es maravilloso recuperarlo. Algún día podríamos hacer un taller sobre erotismo con frutas. ¿Sí? Traemos las frutas acá, bien chévere. Trae usted la fruta que más le guste, la preparamos y hacemos un viaje maravilloso y nos damos cuenta cómo desarrollamos nuestro olfato maravillosamente. Entonces la invitación es que nuestro cuerpo es realmente un mundo de posibilidades, ¿sí? Y comenzando por los sistemas sensoriales. Yo trato, por ejemplo, en mi vida erótica de utilizar mis diferentes sistemas sensoriales, la piel, ir despacio. Los hombres casi todos somos eyaculadores precoces, ¿sí? Lamentablemente. Entonces, ¿cómo identificar la mejor posición para demorarse más? Y eso tiene que conversarlo con su pareja. Por eso el diálogo de la pareja tiene que ser muy sincero. La pareja muchas veces, por ejemplo, nunca ha tenido un orgasmo y por pena no le dice al compañero o compañera, ¿sí? Entonces hay que hablar y decir, oiga, ¿sabe qué? Usted cree llevarme a la luna y no llego ni a la esquina. Eso hay que borrarle la grabación, por favor. Entonces, decirle eso con las mejores palabras a su compañero o compañera significa que es una propuesta. Decirle, oiga, los dos debemos... entre más feliz seamos los dos, mejor va a ser nuestra relación. ¿De acuerdo? Y un primer paso es ser sinceros. Decirle, mira, no, realmente muchas veces no llego. Cuando yo estoy comenzando, tú ya has acabado. Entonces necesitamos cambiar esta situación. ¿Sí? Bien. La fisiología del erotismo es maravillosa. Digamos que regularmente se habla de unas etapas. La primera etapa es la de deseo. Desear. ¿Sí? Si usted desea, entonces comienza a preparar todo su cuerpo. ¿Sí? Su sistema nervioso central, su sistema endocrino, que es el que controla las hormonas, unas sustancias que se llaman neurotransmisores, que son las que transmiten esa información. ¿Sí? O sea, todo su cuerpo, usted con solo imaginarse una relación sexual, ya puede comenzar a excitarse. Sí. El deseo entonces es el primer paso. Aprender a desear. No le dé pena. ¿Sí? No le dé pena por desear a la otra persona. ¿Sí? Eso es maravilloso. Y entonces, comunicar ese deseo es el siguiente paso. Y comenzar a excitarse. Cuando una persona comienza a excitarse, comienza a cambiar la temperatura de su cuerpo, o sea, aumenta la temperatura de su cuerpo, aumenta el flujo sanguíneo, o sea, el ritmo cardíaco, ¿sí? Puede haber un pensamiento focalizado hacia lo que vamos a hacer, que en ese momento no estoy pensando en pagar el recibo de la luz o lavar la loza, ¿sí? Y si usted se pone a pensar en eso, por favor, ¿no? Sí, a lo que vinimos, entonces, como que usted trate en lo posible de disponerse para esa situación, ¿sí? Por eso una relación sexual en Transmilenio debe ser muy difícil, ¿no? Entonces debemos tener unas condiciones mínimas, por ejemplo, de confidencialidad, como ese momento allí íntimo, que nadie nos vaya a molestar, ¿sí? Y esto para hacerlo con la pareja o cuando lo vas a hacer contigo misma, contigo mismo, ¿cierto? Autoerotismo, masturbación, que nadie te moleste. Entonces, esa fase de deseo nos lleva a la fase de excitación. Algunas propuestas plantean que mantener la fase de excitación nos lleva a una fase de meseta. Es decir, que todas esas respuestas fisiológicas se mantienen en un alto nivel. Y que si hay un poquitico más de estimulación, usted puede llegar al orgasmo, que es la máxima expresión de la excitación sexual. En el hombre occidental, digo occidental porque hay otros hombres, por ejemplo los orientales, que han aprendido a no eyacular y llegar al orgasmo.
Yo creo que ya no aprenderé esa vaina, pero bueno. Entonces, los hombres occidentales para llegar al orgasmo debemos eyacular. ¿Sí? Las mujeres se habla de eyaculación femenina. ¿Sí? Parece que sí existe. No todas las mujeres, ¿sí? Pero en algunas sí. Entonces, si usted es una persona, por ejemplo, que va llegando al orgasmo y siente que se orina, tranquila, deje salir esa sensación. Muchos hombres, por ejemplo, han limitado a las mujeres. No me gusta que te orines, no, déjela, es maravilloso. Es como un regalo, ¿sí? Y muchas mujeres se educan para que llegar varias veces al orgasmo. Otras con un solo orgasmo quedan absolutamente satisfechas. Entonces, lo que tenemos que hacer es conocernos profundamente. Cómo es nuestro cuerpo, cómo es nuestra fisiología, cómo es nuestro deseo, excitación, meseta, orgasmo. Y ahí viene una diferencia más entre hombres y mujeres. Después de que los hombres eyaculamos, nuestro pene pierde tono muscular, se hace más pequeño. Entonces las mujeres muchas veces perciben eso en su vagina. ¿Sí? De, ay, este man ya llegó otra vez. Y hasta ahora estamos comenzando. Y lo que ocurre es que si ya llegó, pues el pene se va a volver pequeñito y la mujer dice, no, así no me puedo excitar. Entonces muchas fingen un orgasmo para que su compañero no sufra un desastre emocional. No, hay que decir, mira, está llegando más temprano, yo no estoy llegando. Entonces aprende uno. Mi compañera me decía eso. Entonces yo aprendí a llegar tarde. Y ahora prácticamente que mi pareja llegue al orgasmo y ya después yo llego tranquilo. ¿Sí? Miren cómo cambian las cosas, pero por el diálogo sincero y por acometer propuestas de cambio. Entonces, por ejemplo, a los hombres les recomendamos que cuando se vaya a masturbar, perciba cuando vaya a eyacular y apriete su pene. ¿Sí? O sea, corticalizar, o sea, volver consciente en parte esa eyaculación. Y entonces detiene la eyaculación y controla. Entonces, cuando esté en la relación coital, puede hacer lo mismo. Cuando esté orinando, hombres y mujeres, para coger tono muscular en la vulva, en los labios menores y mayores, detenemos la orinada. Entonces, por chorrito, un chorrito, detenemos. Entonces, fíjense cómo usted comienza a controlar sus genitales. Y si está teniendo la relación sexual y hace lo mismo, usted se satisface y satisface a su compañero o compañera, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos hablado nada de diversidad sexual, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, fíjense cómo es de bonito el erotismo humano, ¿sí? No debemos sentir pena por demostrarlo, ¿sí? Y eso sí, cada vez tratar de aprender más, como la pareja, como preguntarse cosas, jugar, por ejemplo, erotizar el uso del preservativo. Entonces, hay mujeres, por ejemplo, que aprenden a colocarlo con la boca. ¿Sí? Buenísimo. ¿Sí? Entonces, maravilloso. Sí. Ese tipo de cosas las podemos hacer. O, por ejemplo, compran condones de sabores, de olores. Ojo con el picante, ¿no? Porque compramos lubricantes con olores, con sabores. El lubricante tiene una bondad, y es que, por ejemplo, a medida que las mujeres van avanzando en su edad y llega, por ejemplo, la menopausia, pues hay una resequedad vaginal. Entonces, estos lubricantes permiten de que no haya un roce y un daño de esas paredes y lesiones. Y la mujer, en lugar de sentir placer, siente dolor, ¿no? Estos lubricantes se pueden utilizar en cualquier edad. Hay que explorar con cuál me va mejor. En Profamilia son muy baratos, muy buenos, pero hay otros que llaman, por ejemplo, uno de Calle de Johnson & Johnson, que es a base de agua, es costoso, vale un tubito como 30.000 pesos. En Profamilia vale como 10, 12.000 pesos y muy buenos lubricantes. Profe, perdóname, tú hablas unos envases de agua y sé que hay otros, no me acuerdo si envase de aceite y demás. ¿Cuáles son las diferencias? Y digamos, ¿en qué caso se debe usar uno o el otro? Bien, la gente usualmente no estudia estos temas. Como son temas tabúes, entonces no los busca en internet, no se datea, y entonces le pregunta a sus amigos y amigas y dice,
¿usted qué lubricante utiliza? No, hermano, yo utilizo vaselina. La vaselina es un derivado del petróleo. Entonces, lo que hace es romper el condón de látex, ¿sí? Y puede generar problemas en los genitales de la mujer. Las trabajadoras sexuales utilizan las cremas vaginales como lubricante, lo cual es gravísimo, porque la vagina es un sistema que tiene un pH particular, unas bacterias particulares. Si tú metes allí determinado tipo de productos, cambias ese ecosistema y entonces pueden venir infecciones menores, como vaginitis, otro tipo de dificultades que no son una infección de transmisión sexual, pero que te generan problemas, flujos, malos olores, todo este rollo. Entonces, los lubricantes que se recomiendan son los a base de agua, o los que venden, por ejemplo, en Profamilia, que son de sabores y todo esto, que también pueden ser a base de agua o con determinado tipo, por ejemplo, me olvidó el nombre ahorita, para los caseros, que podemos hacer con agua y con glicerina. Glicerina. ¿Sí? Mejor que la vaselina. Exacto, mejor que la vaselina. Entonces, esos que no son a base de aceites y que pueden romper el condón son los mejores. ¿Sí? ¿Okay? Y puedes ir mirando cuál se adapta mejor a ti, porque muchas veces puede ser el mejor lubricante, pero tú no eres compatible con eso. ¿Sí? O el olor. Sí, como los condones. Por ejemplo, hay mujeres que son alérgicas al látex, entonces toca utilizarlo de poliuretano. ¿Sí? Pero cada persona lo va a descubrir. Bien. En el sexo virtual también hay que tener algunas precauciones, ¿sí? Estas páginas muchas veces hacen que se entren virus a nuestro computador, ya no a nuestro cuerpo, sino a nuestro computador. Y si tú manejas tu cuenta de ahorros allí en el computador, te pueden desocupar la plata, ¿sí? Ya hay que tener cuidado con eso. Por eso a veces entrar por incógnito, ¿sí? También, no solamente cuando se tienen OnlyFans o en páginas pornográficas en las que se ven como ese tipo de cosas para excitarse, sino cuando se hacen con la pareja, que ay no, que reunámonos por Zoom, por Teams, por lo que sea. Creo que un riesgo también de eso es que la otra persona puede estarte grabando y tú no vas a saberlo y esa persona va a tener tu video, tu audio, lo que sea. Entonces, pues, muchas veces es como, ay no, yo confío en mi pareja, ella no va a hacer eso. Y pues sí, puede que te esté grabando hasta con otro celular para que no te aparezca en la pantalla, se está grabando esta reunión, pueden estarte grabando, pueden estarte tomando pantallas, lo que sea, y eso pues puede subirse a internet de todas partes, entonces también es complicado, ¿no? Tener como el control y estar 100% segura de que no te está grabando y que no va a pasar nada de eso. Camila, tocas un tema fundamental. Esto no existía antes, ahora tenemos los teléfonos celulares que pueden filmar, tomar fotos. Entonces se habla de sexting cuando compartimos fotografías o videos con contenido sexual. Y esto se debe hacer con consentimiento de la pareja. ¿Cuál es mi posición frente a eso? Ojalá, si vamos a hacerlo, que no se vea mi rostro. O sea, que no me puedan identificar, que en el cuarto no hayan señales de dónde estamos. Suponte que tú acuerdas de muy buena fe con tu pareja hacer esto, pero aquí a mañana rompen y la pareja queda como muy tocada, muy lesionada por la ruptura y hace lo que hacía un personaje, no sé si supieron en estos días, la Corte Constitucional falla una tutela porque una pareja hizo eso, tomó fotos, filmó de escenas eróticas privadas, se separaron y el compañero quedó herido. Entonces siempre que ella encontraba una nueva pareja, él le subía a Face y a Instagram las fotos, los videos de sexo explícito, todo eso, y pues claro, la otra pareja rompía con esta señora. Entonces ella lo demandó por violencia intrafamiliar, ¿sí? Y el juez dijo, no, eso no es violencia intrafamiliar, eso es sexy, eso no sé qué, Pues la Corte Constitucional dijo, sí, eso es violencia intrafamiliar. Este señor va a la cárcel y no puede volver a hacer eso. Entonces, digamos que en Colombia están todas las leyes maravillosas
pero con un 10% de cumplimiento. ¿Sí? Cuando hay que hablar con la pareja claramente y decirle, si tú me decides grabar, por favor protege mi identidad, que no se vea mi rostro, tal cosa, tal otra, y si lo vas a hacer tienes que ser bajo mi consentimiento, si no yo puedo demandarte. ¿Sí? Y lo demandan. La única forma en que a veces aprende la gente es castigándola, lamentablemente. Voy a contar un chiste bobo. Hace unos 20, 25 años Santanas Mocus fue alcalde la primera vez y él puso una norma y era que todos debíamos ponernos el cinturón de seguridad y el pico y placa. Entonces yo vivía en la ciudad de la Colsubsidio, iba en mi carrito al Ministerio de Educación y otro compañero trabajaba muy cerca, también tenía su carrito y teníamos placas diferentes. Entonces un día me llevaba él, el otro día lo llevaba yo. Entonces siempre que él se subía, hermano, por favor póngase el cinturón de seguridad. Nada, eso no pasa nada. Bueno, un día él iba en su carro y de pronto le golpea un policía de tránsito en el vidrio, que se orilla. Y entonces este personaje se puso rapidísimo el cinturón de seguridad. Entonces el policía dice, me va a decir que soy mentiroso. ¿Cómo hacía, gente? Usted no traía el cinturón de seguridad y por eso lo detuve. Así es de que su parte. Bueno, a partir de ahí, todos los días que se subía mi amigo a su carro o al mío, decía una grosería y se ponía el cinturón de seguridad. ¿Sí? ¿Qué grosería? Sí. Entonces, los hombres que no se pongan condón y hayamos acordado en pareja ponérselo, son demandables. Y en el Código Penal hay una parte que es el transmisor de infecciones. Si una persona transmite deliberadamente una infección, va a la cárcel. ¿Sí? Hombre o mujer. Entonces fíjense que tenemos herramientas para que la gente, oiga, actúe seriamente y lógicamente allí. Profe, nos quedan 8 minutos. ¿Dale? ¿Alguna pregunta? ¿Cuándo vuelve? ¿Ya acabamos? 8 minutos. 8 minutos. Sí, muy rápido. No, pues hasta ahora comenzamos. Otro ratico, ¿sí? Sí. Ok. Fernando. Sí, dime. Una pregunta. Sí. ¿Tu nombre cuál es? Angie. ¿Angie? Sí. Bueno, Angie. ¿Qué pasa si uno, o sea, lo hace todos los días, o sea, se masturba todos los días? Ok, chévere. ¿Está bueno o no? Rico. Muy bueno. O sea, está bien para la salud, me refiero. Listo, mira. ¿Qué pasa si lo hacemos todos los días? Me estás preguntando, ¿cierto? Sí, o sea, sí está diario. Perfecto. Chévere, aquí podemos hablar así abiertamente. Este es un espacio de respeto donde podemos hablar lo que necesitemos. Esto no va a salir de Bogotá, no se preocupen, ¿no? Porque están grabando, que conste. Bien. Desde siempre. La frecuencia con que tenemos encuentros sexuales depende de muchas cosas, ¿sí? No sé si los que tenemos hijos e hijas recuerden cuando le compramos el primer triciclo. El triciclo es en el que se van con una ruedita adelante, dos atrás y hay unos pedales. Sí. Entonces ¿dónde está Paquito? ¿Dónde está el triciclo? ¿Sí? Al cabo de unos 6 meses, un año y medio, el triciclo por allá botado a un lado, ¿sí? Y coge su bicicletica. Entonces, cuando uno comienza una relación de pareja y tiene intimidad, las primeras veces tenemos sexo muchas veces, ¿sí? Y después vamos como ya teniendo una relación mucho más afectiva y menos erótica, ¿sí? Y tal vez los encuentros eróticos comienzan a cambiar y a ser muchísimo más intensos, pero de menor encuentro en el tiempo, ¿sí? Bien. Pero supongamos que hay parejas que les gusta tener sexo varias veces a la semana o al día. No hay ningún problema mientras se cumpla una condición, que no moleste a alguno de los dos. Cuando algo que yo hago comienza a interferir en mi vida cotidiana, tengo una dificultad. No solamente con el sexo, por ejemplo, el juego. Cuando yo tengo un casino cerca a mi casa y acostumbro ir a jugar 2-3 horas y el día que no voy me siento mal, ya tengo un problema con el casino. Hay una ludopatía, ¿sí? Lo mismo, si a mí me encantan los dulces
y mi familia hay diabéticos, pues es muy probable que yo comience ya a tener problemas de diabetes y no me esté dando cuenta y me esté volviendo adicto al azúcar. Eso puede ocurrir. Entonces, puede ocurrir que una persona se masturbe 10, 12 veces al día. ¿Sí? Entonces, esa persona va a decir, esto está bien, lo hago yo en privado, interfiere con algunas de mis actividades, termino muy cansado, muy cansada. Entonces, como irse regulando, ¿sí? Ir aprendiendo cómo regularse, cómo conversar con uno mismo y con la pareja y adquiriendo, digamos, como unos mínimos niveles de contención. Pero te podría decir que no hay una cantidad de relaciones sexuales al día o a la semana o al mes que podamos decir que es lo adecuado. Cada pareja y cada persona va encontrando sus límites, ¿sí? Y es importante saber, por ejemplo, ese ciclo de pareja, ¿no? Yo tengo colegas hombres, por ejemplo, que ellos no son para estar con una sola pareja estable. Ellos, discúlpenme la expresión, les gusta comer a la carta, el tener parejas sexuales cada vez nuevas y entrar como una relación novedosa siempre, pero no tener una relación de largo plazo, donde ya haya compromiso, no sea solamente la parte erótica, sino también la parte afectiva. Y ahí quiero agregar algo, tomando la pregunta de Angie. Yo manejo un sistema sexual humano, ¿sí? Ese modelo sistémico de la sexualidad tiene 4 grandes áreas. O sea, yo comprendo la sexualidad bajo esas 4 áreas. Una, vinculación afectiva. ¿Cómo es mi afectividad? ¿Cómo es mi erotismo? ¿Sí? ¿Cómo tengo un proyecto reproductivo? O sea, ¿cómo es mi reproducción? ¿Y cómo es mi identidad de género? Esos 4 subsistemas los trabajo: afectividad, erotismo, reproducción y género. Y con base en esos 4 desarrollo todo mi trabajo de educación sexual, de salud sexual y reproductiva. Hace un poquito tiempo armamos una propuesta, por ejemplo, para movilizar masculinidades corresponsables, no violentas y diversas. O sea, hombres que no digan voy a colaborar en la casa, yo le hago el favor, yo le ayudo. No, eso es una labor de los dos acá en la casa y debemos acordarlo. No violentos. ¿Cómo los hombres debemos aprender a gestionar el conflicto de una manera diferente, pacífica? ¿Sí? En la crianza, yo tengo un hijo y una hija, afortunadamente la vida me dio esa oportunidad, yo planteo una frase que me ha servido muchísimo: no hurgues la colmena si quieres sacar miel. ¿Sí? O sea, si yo voy a regañar a mi hijo de una manera agresiva, pues no le va a hacer un favor. En cambio, si con argumentos le llamo la atención y le digo, Paco, eso no puede volver a pasar, entonces por favor, mucha claridad. O Natalia, que no traiga Entonces, discúlpame una pregunta, qué pena, te interrumpo. Dale. Yo he tenido una confusión y siempre he visto que cuando se habla de este tipo de temas hay una gran confusión cuando se dice afectividad y erotismo. ¿Cómo es tu nombre? Viviana. Viviana. ¿Con B larga o de corta? Me faltan las dos. De aquí. Llegué, buenas tardes, qué pena la hora. Buenas noches. Estaba cangureando una hija, entonces. Bienvenida. Gracias. Bueno, ella nos lleva a otro plano. Históricamente la sociedad judeocristiana ha hecho que los seres humanos tratemos de vivir la sexualidad uniendo la vinculación afectiva con el erotismo. ¿Sí? Y no necesariamente. Les invito a leer un libro de Octavio Paz. Octavio Paz es un mexicano, escritor que ganó el Premio Nobel de Literatura. La llama doble. La llama doble, amor y erotismo, la llama doble de la vida, del amor. ¿Sí? Entonces, él allí describe la historia en Occidente sobre el amor y el erotismo. Una cosa fantástica. Usted puede tener relaciones sexuales placenteras sin conocer a la otra persona, sin siquiera saber el nombre de la otra persona. ¿Sí? Sí. Y usted puede amar profundamente a alguien sin tener una sola relación sexual. Entonces de allí vienen dos grandes
como situaciones. En el primer caso, podemos encontrar, por ejemplo, una persona que ama sin tener relaciones sexuales y se llama asexualidad. O sea, que no tiene erotismo, no quiere entrar en intimidad con nadie, pero tiene vinculación afectiva. ¿Sí? Y hay otras personas que, digamos, lo que son erotofílicas, o sea, que les gusta el erotismo, pueden tener muchas parejas, pero no enamorarse de alguna. Te vienen las parejas swinger, donde una persona puede tener cualquier cantidad de relaciones sexuales, pero no se vincula afectivamente, es solo su gozo. En Colombia eso es complicadísimo, porque como les digo, la tradición judeocristiana nos dice: si usted no me ama, no tenemos relaciones sexuales. Se le va a preguntar, ¿sí? ¿Dónde se convierte el tema del erotismo, de la sexualidad, un tema netamente amoroso y se convierte en regalo de amor, afectividad? Claro. Hay entonces una orientación erótica afectiva que se llama demisexual. Demisexual. Son aquellas personas que para poder llegar a tener una intimidad deben tener relacionamiento afectivo. ¿Sí? O sea, debe haber una vinculación afectiva para poder llegar eróticamente a encontrarse. Los que trabajamos en sexualidad decimos cualquier camino, desde que usted lo tenga claro y lo clarifique con su pareja, está bien. ¿Sí? Si alguien dice: mire, yo solamente quiero tener relaciones sexuales con usted, no más, no me interesa ni compromiso, ni casarme, ni nada de esa vaina, ni amarnos, no, simplemente quiero pasarla muy bien eróticamente con usted. Si la otra persona acepta, bueno. Y es lo de las trabajadoras sexuales muchas veces, o es también el papel del amante o la amante. El amante o la amante no está pensando en pagar la cuota de la casa, la factura de tal cosa, no, él está pensando en tirar y tirar y tirar, ¿sí? Deliciosamente. Qué rico poder que su pareja sea su amante, ¿sí? Sería maravilloso, pero si no ocurre, hay que aclarar las cosas. ¿De acuerdo? En este orden de ideas, podríamos decir que en la pareja o cuando hay este tipo de personas se conoce también las responsabilidades, responsabilidad afectiva, emocional, social. Bien, hablamos de derechos y de responsabilidades, ¿sí? Las responsabilidades son esos acuerdos a que llegamos con la pareja. Entonces, por ejemplo, un acuerdo puede ser: vamos a ser fieles, vamos a tener una relación monogámica exclusiva, ¿sí? ¿En qué plan? Afectivo, erótico, en ambos. Entonces, claro, pero también podría ser erótico, ¿sí? Y si tú vas a estar eróticamente con otra persona, por favor usa preservativo todas las veces, que yo haré lo mismo. Podría ser un compromiso más realista. Realista, ¿sí? Entonces, miren, yo creo, para ir terminando, que en esto de la sexualidad, el diálogo sincero es fundamental. Y los acuerdos a que lleguemos, cumplirlos. Y en el momento en que no los estamos cumpliendo, decirlo. ¿Sí? Mira, he encontrado a otra persona en mi vida, estamos saliendo juntos, no tenemos nada, pero es probable. ¿Sí? Eso en nuestro país es terrible. Sí. Casi nadie lo hace. ¿Sí? Venimos de Semana Santa. Pero sería lo maravilloso. Sería maravilloso. ¿Sí? Porque realmente tener en cuenta al ser humano que uno ama. Sé que es complicadísimo, pero debería ser así. Doctora, hay una responsabilidad afectiva. Hay una responsabilidad afectiva cuando usted le es claro y le dice: oiga, mire, está pasando esta situación y estoy siendo responsable de sus emociones y de lo que usted recibe y percibe acerca de mí. Y es más responsable eso que creer en la monogamia y no practicarla. Sí. Y es algo muy sensible para las personas con discapacidad. Algo muy sensible es que no lo entienden, porque es que desafortunadamente nuestra discapacidad visual entonces nos lleva a creer en lo rosado, en el elefante, en la mariposa. No, hay que tener reglas claras. Claro, como todas las parejas tienen esas situaciones, independientemente de que tengamos no una situación de estas, ¿sí? Pero debemos ser sinceros con eso. O sea, yo creo, por ejemplo, tengo amigas que dicen: eres único
pero no eres el único. Maravilloso. Entonces, ya. Bueno, pero lo hablamos, acordamos cómo va a ser nuestra relación, ¿sí? Y en el momento que comience a cambiar, también lo hablamos, ¿sí? Las rupturas, por ejemplo, para terminar, no nos han enseñado a construir relaciones afectivas. De hecho, no hay educación sexual en la escuela, que es donde deberíamos aprender. Hay manuales de convivencia que prohíben las relaciones amorosas en la escuela. ¿Cómo les ocurre? Sí. ¿Dónde vamos a aprender? ¿Sí? Y entonces vienen las catástrofes, porque viene el amor romántico posesivo, donde este hombre dice: si no es conmigo, no es con nadie. Y entonces yo mato a mis hijos, la mato hasta y me suicido, y se acabó el pastel. No, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. O lo peor, él puede ser feliz con otra pareja, pero hay de que ella consiga a otra persona y sea feliz. ¿Sí? Entonces, el amor no puede ser posesivo, tiene que ser libre, y usted tiene que estar con su pareja por convicción, por compromiso y no por obligación. En el momento en que usted se sienta obligado o obligada a estar con su pareja, háblenlo, ¿sí? Y lleguen a un acuerdo. A veces la separación es lo mejor, porque mantener una relación afectiva que sea un campo de guerra hace daño a todos los que están allí. Y a veces es mejor separarse a tiempo y que los hijos e hijas entiendan que tienen un papá y una mamá en una situación de separación, y no dos guerreros que todos los días los ponen en la mitad de ellos, tratando de que tomen partido por alguno de los dos cuando no deben tomar partido por ninguno de los dos. Entonces, mucha gente le teme a la separación, pero a veces es lo mejor. Sí. Quedamos con muchísimas preguntas. Para mucho total. Antes de terminar, yo quisiera hacerte una pregunta que creo que está muy relacionada con esto, y es algo de lo que últimamente se habla. Creo que ya ahora se habla con más naturalidad, pero todavía falta un montón. Y es cuando el hombre decide hacerse la vasectomía, ¿no? Como todos los miedos que hay alrededor de eso, pero también creo que es reducir la responsabilidad de que si tú quedas embarazada es por tu culpa, ¿no? He escuchado mucho como una mujer, digamos que ligada, o una mujer tomando métodos anticonceptivos y demás, puede prevenir, ¿cierto? Pero tú embarazas muchas más mujeres, ella solo puede tener un embarazo cada tanto tiempo, ¿no? Y es como la razón por la que se ha movido mucho. Gracias. Catherine Lorena. Bien. Repito, hay un solo método temporal para los hombres, que es el condón. Y hay un solo método definitivo, que es la vasectomía. Para las mujeres se llama Pomeroy, ¿sí? O ligadura de trompa de falopio. Yo me hice la vasectomía. Cuando ya tuve mis dos hijos, una hija y un hijo, digo, no quiero tener más hijos. Ni con Nancy ni con nadie más. Y fue muy, muy chévere, porque fue vivir algo que yo hacía en los talleres, pero vivirlo en carne propia. Entonces, esto es muy sencillo, porque se acuesta uno en una camilla, el médico abre una incisión de unos 5 milímetros en el escroto, saca el conducto deferente, lo corta, lo liga o lo cauteriza, saca el otro, lo liga o lo cauteriza y lo vuelve a meter, y está unos 5 minutos usted acostado allí, le pone un microporo, ni siquiera un punto, sino microporo, Y se acabó. y Fernando, siéntate. Me senté. ¿Sientes algo? ¿Mareo? No. Párate. No, nada. Vaya, vístase. Bueno, Fernando, 3 días vas a estar sentado, tranquilo, con hielito, doble calzoncillo, no sé qué, y listo. Ya en 3 días te puedes ir tranquilo a trabajar. Vamos a estar alrededor de 2-3 meses planificando, porque quedan espermatozoides en todo el conducto deferente, ¿cierto? Y en 3 meses vuelves para hacerte un examen que se llama un espermograma, ¿sí? Que es básicamente, uno se masturba y echa el semen en un frasquito, y ellos al microscopio, con un solo espermatozoide que haya, quedó mal hecha la operación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues mis amigos decían, no, yo no quiero que me capen. Primero, no es castración.
Uno sigue teniendo sus testículos, sigue produciendo espermatozoides, sigue produciendo testosterona. Lo único es que el semen que sale no tiene espermatozoides. Y no se sabe. Y uno absolutamente feliz, porque se libera también de esa responsabilidad anticonceptiva. No he tenido ningún problema erótico. Y se disfrutan más las relaciones. Exacto. ¿Sí? Sí. Y en los hombres es más sencillo. Claro. La EPS lo hace gratuitamente. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el asumir la responsabilidad sexual en los hombres puede cambiar la vida de muchas personas. Voy a contar un chiste para terminar. Yo tengo una amiga que se llama Pilar Aguirre, que es una persona maravillosa, ella es psicóloga, sexóloga, confidente, bueno. Entonces, antes de hacerme la cirugía anticonceptiva, la llamé y la cita. Estamos tomando la decisión de quién se hace la cirugía anticonceptiva definitiva, si Nancy o yo. ¿Tú qué opinas? Bueno, te lo voy a poner de la siguiente manera, Fer. Si tú le haces la ligadura de trompas a la perrita, salva a la perrita. Si le haces la vasectomía del perrito, salvan muchas perritas. Gracias, chao. Muchas gracias por su tiempo y aquí nos veremos en otro momento. No,